Buenas noches, bienvenidos una vez más a este nuevo programa. Queremos darle la más cordial bienvenida y decirles que se queden con nosotros hasta el final de este episodio, donde estaremos dando nuevas enseñanzas de lo que nos tiene hoy la palabra de Dios. Buenas noches, Luchito, ¿cómo estás? Muy bien, Javi, buenas noches. Y ahora Bueno, pues al reunirnos a seguir hablando de la palabra de nuestro Dios, pues creo que nos sentimos más con poder y con la unción de del Espíritu Santo de nuestro Dios. amén, así es. Listo, Javico. En esta noche queremos retomar lo que habíamos hablado en nuestra última enseñanza, que lo habíamos dicho, se nos quedó el tiempo, pero corto, y entonces en esta ocasión vamos a repetir ciertos detalles de lo que dijimos en la anterior enseñanza, la anterior exposición, y vamos a seguir o continuar con lo que quedó pendiente. Bueno, entonces, para lo cual vamos a hacer una oración y empezamos la reunión en esta noche. Amén. Amado Señor, le damos las gracias por darnos la oportunidad de terminar una semana, Señor. Gracias porque su bendición ha estado con nosotros y cada día usted nos dio la provisión de pan, nos dio, bendito Dios, la fuerza, la energía, la vitalidad, la destreza para hacer las actividades diarias. Y gracias porque en medio de toda esta cuarentena usted sigue siendo ese Dios fiel, ese Dios misericordioso, ese Dios proveedor. Le ruego, Señor, en esta noche que sea usted topando, Señor, la mente, el corazón y el espíritu de cada persona que nos escucha. Dios bendito, que sean cayendo los tapones de los oídos y se abran los oídos espirituales, los ojos espirituales, Señor, y ese corazón endurecido pueda volverse un corazón de carne para que su palabra, bendito Dios, llegue, penetre y vaya, bendito Dios, llegando hasta lo más íntimo y puedan cambiar la vida de aquellas personas que lo requieren, mi Padre. Les ruego que nos dé sabiduría al Javico y a mí en esta noche para poder llevar su palabra y que no hablemos nosotros, sino el Santo Espíritu a través de lo que usted nos ha dado. Nos ponemos en sus manos, Dios, y que usted nos utilice como un canal de bendición para todos quienes nos ven y nos escuchan. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Listo, como siempre lo digo, pues abróchense los cinturones que hoy vamos a continuar con ese tema que nos quedó pendiente la última exposición que tuvimos. Así que rápidamente vayamos al Apocalipsis capítulo 13 y vamos a chequear lo que nos dice los versículos 14 y 15, que es los que habíamos estado estudiando en la última enseñanza. Javico, por favor, ¿lo puedes leer el 14 y el 15? Ok, aquí los tengo. Dice así: y Gracias. engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Gracias, Gaby. Entonces, vemos aquí lo que en Mateo 24:15 lo leíamos y son palabras de Jesús cuando dice la abominación desoladora, en la cual también Daniel en el capítulo 9 nos hablaba de este particular. Entonces, desmenucémoslo un poquito más, lo que ya habíamos hablado en la enseñanza anterior. No sin antes irnos por un momentito, Javi, al versículo 3 de este capítulo 13. El versículo 3, por favor. Ok, dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Gracias, Gaby. Entonces, decíamos la clase anterior que ¿dónde empieza la gran tribulación? La tribulación empieza a partir de que la iglesia es arrebatada, es tomada, es traspuesta, es trasladada
a las nubes para recibir a Jesús en el momento preciso del arrebatamiento. A partir de ese instante empieza la última semana de la profecía de Daniel y son 7 años, de acuerdo a lo que nos dice Daniel 9. Esos 7 años empiezan entonces a la par que la iglesia es arrebatada, empieza a correr en el cronómetro de Dios esa última semana. Y empieza entonces la tribulación. La tribulación va hasta los 3 años y medio, como también lo menciona Daniel 9, y en la mitad de la semana dice, hace cesar la ofrenda que venían haciendo, que van a venir haciendo el sumo sacerdote, el sacerdote, los levitas en el tercer templo judío que será reconstruido en este tiempo. Y es ahí entonces cuando empieza la gran tribulación. ¿Cuándo empieza la gran tribulación? Lo hablamos la clase anterior y hoy también la queremos explicar en mayor detenimiento. ¿Cuándo empieza la gran tribulación? Aquí está y por eso le pedí al Javi que nos ayude leyendo el versículo 3. Dice así, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Expliquemos un poquito aquello. Habíamos dicho que en el tiempo de tribulación, si bien es cierto, este anticristo, este ser se levantará no trayendo paz, porque el único que puede traer paz, sabemos quién es Dios. Entonces, este Señor lo que va a traer es una falsa tranquilidad, una falsa confianza, como nos dice en el Apocalipsis 6, que el Javi muy acertadamente nos explicaba, de que en el Apocalipsis 6, el caballo que viene con el jinete, ese es el anticristo, a diferencia del caballo y el jinete que viene en Apocalipsis 19, que ese sí es Jesús, pero ya en su segunda venida. No es ese momento el arrebatamiento. El arrebatamiento ocurre, si vamos en orden cronológico, 7 años antes, que es precisamente cuando aparezca el anticristo y la iglesia sea tomada. ¿Ya? Entonces, durante esos 3 años y medio, el anticristo va a traer, como decía, una falsa confianza, una falsa tranquilidad, y de pronto, como dice el dicho, nadie es monedita de oro. Va a haber un movimiento, un atentado terrorista que va a matar al anticristo, lo va a herir. Y entonces aquí claramente o enfáticamente nos lo dice. Pero su herida mortal fue sanada. Y es ahí, entonces, como decíamos, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es entonces herido de muerte, es muerto prácticamente este ser. Y por eso decíamos en 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 3, que viene siendo en ese primer estadio de la tribulación, se lo llama el hombre de pecado. Y a continuación se le dice el hijo de perdición. Y para tener bibliografiado esto, Javi, por favor, si me ayudas, por favor, nos ayudas buscando en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Ahí está el versículo 8. E ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Qué maravillosa que es la Biblia. La Biblia en muchas veces ni siquiera necesita una interpretación, pero aquí nos la da claramente. Entonces, por eso quería enfatizar en aquello. Gracias, Javi, por ayudarnos. Dice así, lo leo nuevamente el 8. La bestia que has visto era y no es. ¿Qué nos quiere decir acá Juan? Era porque murió y no es porque realmente no es. Decíamos, y ya vamos a entrar en aquello nuevamente, hacen la imagen de la bestia a través de, nosotros lo exponíamos acá, a través de la clonación, puede ser una de las opciones para hacer una imagen de un ser,
Pero entonces aquí recordar aquello, el único que puede dar vida es Dios. Si bien es cierto, Satanás puede, como los genetistas, hacer un cuerpo, pero nunca podrán hacer lo que está interno, lo inmaterial. El espíritu y el alma solo lo puede dar Dios. Entonces, en ese instante decíamos que va a venir una posesión demoníaca de uno que aquí mismo lo dice. Lo leo, por favor, para entenderlo. En el versículo 8 dice, y está para subir del abismo. Habíamos dicho en su momento, no recuerdo en qué programa, pero la Biblia lo corrobora, que el abismo es una cárcel de demonios. O sea, del abismo saldrá un demonio que se meterá en la imagen de la bestia, la poseerá, literalmente la poseerá, y entonces este podrá incorporarse, podrá hablar, moverse, decir, pero no es el anticristo como tal. El anticristo murió en el momento del atentado terrorista. Y a partir de aquí, claramente nos lo dice aquí la Biblia, lo repito, la bestia que has visto era, ya fue, ya murió, y no es, porque no va a revivir. Lo que va a hacer es una pantomima, algo parecido a eso, pero no será una resurrección, ni siquiera una reencarnación, porque no va a venir esa misma persona, sino es una posesión demoníaca. Y aquí por eso lo dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. Por eso les mencionaba lo de Deuteronomio capítulo 2, versículo 3. Hijo, hombre de pecado, hijo de perdición. Ahí Pablo nos determina esos dos nombres, aparte de los otros nombres que tiene esta bestia, como hijo de perdición. Y entonces, si leemos nuevamente el versículo 3 del capítulo 13, dice así, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Al ver este espectáculo, por llamarlo así, se quedan asombrados de lo que ha hecho. Decíamos también que es una forma de parecerse a la resurrección de Jesús, pero obvio, hago aquí un énfasis, no es una resurrección, es una posesión demoníaca. El único que puede dar vida es Dios. El único que puede lo intangible, el espíritu y el alma darlo, es Dios. El cuerpo, el cascarón, el estuche, lo van a hacer, pero quien entra, insisto en esto y perdón que sea redundante, es un espíritu que sale del abismo. Aquí claramente nos lo dice. Y continuemos en el versículo 8 del capítulo 17. Dice de la siguiente manera, y los moradores de la tierra. Acuérdense de eso que ya les hemos venido diciendo muchas veces, Javi, eso, los moradores de la tierra, los moradores de la tierra. Entonces tú y yo no somos moradores de la tierra, los que hemos nacido de nuevo no somos moradores de la tierra. Dice que nuestra ciudadanía es celestial. Los moradores de la tierra, de los que está aquí hablando el Apocalipsis, son aquellos que no nacieron de nuevo, que rechazaron el plan de Dios, que rechazaron a Jesús como su Señor, su Redentor, su Salvador, son esos. Y entonces aquí dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces, recordarás aquello que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas, se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, y ahí nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Entonces, el morador de la tierra, con este concepto, no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, no tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces, son estos los que se quedan en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Pero no se queda ahí, sino que mire cómo continúa en el versículo 8. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Se asombrarán, van a decir, pero este murió y ahora ya está aquí entre nosotros. Y ya vamos a ver en el capítulo 13 que dice, nadie podrá hacer guerra contra esta. ¿Quién como la bestia? O sea, exaltan a esta primera bestia que es el anticristo, y entonces ahí podemos detallar o, decíamos, ver la fase que pasa de tribulación
a gran tribulación. Ya, si bien es cierto, nosotros como iglesia no vamos a ver esto, no vamos a poder atestiguar con nuestros ojos, pero eso, lo que estamos viendo acá es para que entendamos lo que es la profecía bíblica y lo que tú y yo, Dios mediante, vamos a librarnos. ¿Ya? Entonces, con eso claro para entender, sucede la posesión demoníaca de esta imagen que es hecha, recobra vida, entre comillas, y es de ahí cuando ingresa al tercer templo judío. Y en el tercer templo judío, ya lo dijimos esto, a raíz de la profecía de las 70 semanas de Daniel, lo dijimos la clase anterior y hoy lo afianzamos nuevamente. Se mete al templo y ahí este ser se autodenomina Dios. ¿Ya? Entonces, dijimos también que el anticristo, por favor, para no hablar de memoria. Vamos por un momento a Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Son palabras de Jesús, ¿no es cierto, Javi? Son palabras de Jesús Sí. cuando dice lo que también habíamos leído en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le No lo recibieron. recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí ya sabemos que está hablando Jesús del pueblo escogido, de Israel. Vino a los israelitas y no, lo rechazaron y bueno, algunos lo han aceptado en estos 21 siglos que vamos de iglesia, pero hay otros que aún lo rechazan a Jesús. Y cuando se levante el anticristo, esta primera bestia, dice aquí palabras de Jesús, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, en primera instancia, cuando empieza la tribulación, los judíos y los moradores de la tierra lo van a ver al anticristo como el Mesías y lo van a recibir y como decía en Daniel, en la primera mitad de la semana hará pacto con muchos, pero a la final uno de esos que hizo pacto precisamente es el que le da dice la Biblia, ¿tú recuerdas tal vez, Javico, ese versículo que dice que es herido en el hombro y en el ojo? No recuerdo realmente Bueno, ahora acá y se me escapa. Si lo puedes buscar, me ayudarías muchísimo, Javi. Pero claro, entonces, continúa, ahí va continúa, a ya, haber ya te lo ese, reviso. gracias, Javi. Ahí va a haber ese atentado terrorista y a partir de ese atentado terrorista ocurre todo lo que ya he descrito en los minutos anteriores. Entonces, empieza gran tribulación cuando se da la abominación desoladora. La abominación desoladora entonces es que en el templo judío esta posesión demoníaca ingresa y se autodeclara Dios. Y para lo cual vamos a irnos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Entonces, mire, en el momento de la abominación desoladora ingresa al tercer templo judío y dice así, Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es entonces la abominación desoladora, que lo dijo Daniel y lo dice Jesús en Mateo 24:15. ¿Ya? Entonces, es este el momento, qué decirlo, yo lo interpreto así y te lo comparto en esta noche. Es el momento cúspide de todo el ministerio, porque va a ser un ministerio que va a tener el anticristo y el falso profeta, va a ser ese el quiebre para que la gente vaya, pero ciegamente ante la primera bestia, a través de lo que hace el falso profeta, que es la segunda bestia que se levanta en el capítulo 13. Y este será, como decíamos, en la enseñanza anterior, quien va a estar ¿qué? Dirigiendo la adoración del anticristo.
¿Sí? Entonces, no sé, Javi, si encontraste Sí, el versículo. Por sí, sí, ya favor. lo tengo. Prácticamente son 4 versículos que señalan que la bestia sufre un atentado y muere. El primer versículo lo tenemos en Daniel 7:11. Daniel En el libro 7:11. de Daniel, capítulo 7, el versículo 11. Vamos a leerlo. Ya tómenlo nota, por favor, porque estos son versículos muy importantes. Daniel, capítulo 7, versículo 11. Sí. Lo leo, Javi, gracias. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el En el fuego. fuego. Sí, ¿Ya? Entonces aquí vemos que la bestia, mataron a la bestia, dice. ¿Qué otro así es. verso, Javico, por favor? Claro que sí. Zacarías, capítulo 11, versículo 17. Eso está en el libro de Zacarías, también Antiguo Testamento, capítulo 11, verso 17. Ya, dice así, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su Sí, ojo derecho. correcto. Del todo se sacará su brazo y su ojo derecho será enteramente Oscurecido. oscurecido. Mire que aquí está en la profecía de Zacarías lo que le va a pasar como atentado terrorista. Dos versículos más me decías, Javi, ¿cuáles son? Claro que sí. Y es tan real esto justamente como se describe en la Biblia, que incluso enterrarán su cadáver, está profetizado en Ezequiel 28 del 6 al 10. Ya lo leo. Sí, Ezequiel Ezequiel, capítulo 28, los versos del 6 al 10. lo leo, dice así, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Qué palabra más estupenda, Jerico. Profunda, es un mensaje, pero clarísimo. Y el Y para último, cerrar, ¿cuál es, Gaby? con broche de oro, Luchito, tenemos en Isaías capítulo 14, los versos del 9 al 11. Sí, A aquí ver, está vamos. confirmando la palabra de Dios, que es inequívoca y está diciéndonos cómo va a ser este atentado que va a Ujú. sufrir la bestia. Dice así, Javico, gracias. ¿Sí? El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué palabra de la que está escrita en la Biblia? Entonces, hago aquí un énfasis. Lo que estamos predicando está en la Biblia. Son profecías que se cumplirán en su momento, como la que estamos exponiendo en esta noche. Y gracias por el aporte, Javico. Ha sido Sí, de muchísima ayuda. Entonces, ya volviendo a lo que habíamos hecho para afianzar a aquello, esta bestia morirá, ya lo dijimos, por medio de este atentado terrorista le hemos dado versículos que afianzan aquello, se mete al templo, lo decíamos, el templo tiene tres partes, el atrio, que es lo que está por fuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice la Biblia que entra al lugar santo, donde está la menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Y ahí se declarará Dios, ingresará al templo y pedirá ¿qué? Adoración. Entonces, Javico, si me puedes ayudar leyendo el versículo 15 del capítulo 13 del Apocalipsis.
Aquí está. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ujú. Entonces, no es que ya lindo se va al templo, se declara Dios y ahí queda. Ahora sí empieza ¿qué? El que no adora es matado. Claramente lo dice acá. Lo Para asesinará. que hablase y hiciese a matar a todo el que no la adorase. Entonces, vámonos por un instante a Mateo capítulo 24. Vamos a leer desde el 16 al 21. Ya con esta Dice así, explicación de la palabra será más claro. Por favor, Javi. desde el 16, ¿verdad? Sí. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gracias, Javi. Vemos entonces aquí que ahí empieza, ya cuando se declara a Dios, empieza a perseguir a quienes. Y aquí es muy, ¿qué decirlo?, evidente lo que dice Jesucristo. Entonces los que estén en Judea, lo que está alrededor de Israel precisamente es Judea. No está hablando de otro sector geográfico. Por eso decíamos en una enseñanza anterior que Mateo 24 tiene profecía para la iglesia, profecía para Israel y profecía para los moradores de la tierra. Aquí vemos entonces profecía para quién, para el pueblo escogido Israel. Clarito dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Empieza qué? La persecución. Los que no quieren adorar a la bestia tienen que esconderse, escabullirse, salir, buscar un resguardo para que esto no suceda. En su momento solo doy una pincelada encima. Cuando veamos acerca de la mujer y el dragón, aquí podemos nosotros entender que son los judíos los que saldrán al sur de Jordania, donde están las llanuras de Petra. La Biblia, ya vamos a ver eso, nos dice que ahí será el refugio para todos estos que escapen de la persecución de la bestia. Será algo difícil de esconderse porque ya vamos a ver en su momento que la tecnología que nos ha ayudado y nos está ayudando y nos seguirá ayudando será la encargada de qué? De localizar automáticamente a través de qué? De la marca. Y a eso precisamente vamos. Pero solo dejo ahí para cuando hablemos de ese evento en particular, tenemos que basarnos en este versículo. Y entonces dice, continuando así, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque en el invierno no es posible caminar. En Israel hay invierno, por eso decíamos que habla de un lugar geográfico específico, ni en día de reposo. Acuérdese que el judío guarda el Shabbat, guarda el día de reposo, y de acuerdo a su creencia, a lo que dice la Torá y el Talmud judío, únicamente pueden caminar 10 kilómetros. Y para escapar, como dice acá, pues por eso dice, esperemos o rueguen de que no sea en día de reposo todo aquello. Y aquí lo afianza el mismísimo Jesús, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire, Jesucristo determina un único tiempo, un único estadio. No ha habido y no lo habrá. O sea, es una exclusividad de aquello. Y empieza entonces a partir de lo que Satanás se declara como Dios en el templo de Dios. Y quiero continuar para darle después paso al Javi, que tiene también algo más que acotar a aquello.
leer lo que dice el versículo 16 al 18 del capítulo 13, Javi, si eres tan amable, de Apocalipsis 13. Del 13 al... Del capítulo 13, del 16 al 18. Ok. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 676. El 666. Entonces, es aquí, como decíamos, empieza la persecución y empieza entonces, ¿qué? A ser marcada la gente. Entre otras cosas, ¿para qué? Para saber a quién pertenecen. Habíamos escuchado en su momento acerca de la identidad y el sentido de pertenencia. Todas las personas necesitamos que pertenecer a algo, identificarnos con alguien. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, ¿con quién nos identificamos? Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero de acuerdo a la psicología, hay que entrar en esta materia que nos puede ayudar esta ciencia. Ahora, una persona siente que le falta algo, se siente vacío, se siente que le falta algo. Y es preciso ahí, cuando si no tiene el norte que es Dios, empieza probando una cosa, otra cosa, hasta cubrir ese vacío que tiene, ¿qué? Su espíritu. Y entonces aquí hablamos de qué? De que estas personas van a sentir van a tener ese sentido de identidad o ese sentido de pertenecer a algo, cuando qué? Cuando sean marcados. Y lo dice aquí claramente, y hacía que a todos, pequeños y grandes, aquí me detengo un poquito. ¿Cuáles son los pequeños y grandes? Aquí estamos hablando de estaturas. Los pequeños, los que recién nacen, apenas están naciendo, paz, 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 sellado, sellado, sellado. ¿Y los grandes cuáles son? Los mayores, los adultos de la tercera edad, que son los más, qué decirlo, propensos a una enfermedad, a recibir atención médica. Listo, requiere atención médica, tiene que hacerse sellar. Plax, plax. ¿Cuál es el otro grupo? Empieza con el estrato o con la capacidad económica, ricos y pobres. ¿Los ricos para qué? Para sentirse para sentirse que están dentro de. Y aquí, bueno, algún momento hablaríamos de los grupos de poder, Javico, como los Illuminatis, los masones, que son los que controlan la economía del planeta. Entonces ellos sin inmutarse porque son los que están dando los pasos para que este ser incursione, serán los primeritos en qué, en marcarse. ¿Y qué de los pobres? Los pobres siempre van a querer imitar a los otros. Entonces, ¿qué tal si una estrella de cine, un deportista famoso sale por medio de algún, perdón, la redundancia, medio de comunicación? Márcate. Y entonces, si fulano se marcó, si sultano, listo, hagámosle, para ser igual a ese, así no tenga el poder económico, un pobre va a llegar y va a decir, sí, yo necesito atención médica, hágale, yo necesito hacer esto. Y el otro grupo que lo determina acá dice, libres y esclavos. Bueno, hoy en la actualidad ya no hay esclavos como los que veíamos en el feudalismo, por ejemplo, se acordarán de ese estadio de la historia. No hay unos feudales, pero pueden haber los libres, entre comillas, y los esclavos que están determinados por algunas circunstancias, no necesariamente con grilletes y cadenas, pero hay libres y esclavos. Y entonces aquí dice, ¿dónde va a ir la marca, Javi? ¿En la mano derecha o en la frente? Entonces, si eres tan amable y así rapidísimo para no perder mucho tiempo, podemos irnos por un momento a Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. ¿Solo el 18? Sí, solo el 18, Javi. Dice así la palabra. Por tanto,
Pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Ese es el plan de Dios para las personas. Pero mire que como hemos dicho en otras ocasiones, en reiteradas ocasiones, Satanás lo que hace es que un plagio casi como una copia Xerox. Si Dios dice acá que debemos guardar su palabra y atarla como señal en nuestra mano y como frontales en nuestros ojos, debemos guardar su palabra. ¿Y en dónde vas a hacer marcar a la gente? En la mano y en la frente. Entonces, todo lo que Dios ha establecido, Satanás, ¿qué le hace? Una vil copia, perdón la expresión. Hace una copia por poco y como copia Xerox. ¿Y qué pasa si no son sellados, Javi? El versículo 17 del capítulo 13, ¿qué nos dice? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No van a poder comprar y vender. Y en un mundo globalizado, ya va a hablar de esto el Javi a continuación, en un mundo globalizado, si no compramos y vendemos, simplemente no somos nada, no somos nadie, estamos out. Entonces, para estar in, ¿qué deben hacer? Marcarse y sellarse. Pero aquí me llama la atención y no sé si tomaste y prestaste la atención en este versículo, menciona tres cosas: marca, nombre de la bestia y número de la bestia. Son tres elementos que incluirán aquel sellamiento, aquella marca. Entonces, hablemos un poquito. De acuerdo a lo que dicen los escatólogos, los que saben más de esto que nosotros, dicen que será un chip, que ya si tú revisas en redes sociales, en YouTube o en noticias cristianas, ya nos están diciendo que el chip será uno de radiofrecuencia, que almacenará muchísima información. Pero eso por un lado, la marca, dice, tuviera la marca, pero dentro de ese chip vendrá el nombre de la bestia. O sea, para saber a quién perteneces, va a ser aquí, va a decir, no sé cómo se llamará el anticristo. Si yo te digo un nombre, te estaría mintiendo. Yo no sé el nombre del anticristo. Pero independientemente cuál sea el nombre del anticristo, en ese chip va a estar el nombre de aquel. Y luego dice el número de su nombre. Hay no sé si decirlo, es una ciencia o algo que estudia la gematría. No sé si has escuchado, Javi, esa rama de la ciencia de la gematría, que no es otra cosa sino la interpretación o la descomposición de letras que siempre tienen asignadas un número. Un Entonces, valor. si eso van a ser el nombre de este señor, cualquiera que sea, al descomponer, así como se descomponen nombres en latín, nombres en hebreo, nombres en español, y que después sacan una numeración y que esa numeración dice un significado, de eso se refiere acá, el número de su nombre. Por eso claramente Juan dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, por poner así muy al azar, Juan Felipe, si lo hacemos por medio de esta situación de la gematría, al descomponer por letras, por números sumados, nos van a dar 666. Y ese será el nombre de la bestia. Entonces, eh, eso quería dejar sentado, que no nos faltó tiempo la última enseñanza, pero creo que ahora ya hemos dejado expedita esta aclaración y con esta aclaración pues queremos darle paso al Javi para que continúe con lo que él nos ha preparado en esta noche. Así que te doy el paso, Javico, por favor. Claro que sí, gracias por tu correcta interpretación de lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y sabiendo esto, por favor, vamos al libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Léelo, Dice por así favor, la Luchito. palabra. Entonces
se manifestará aquel, préstele atención, inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Aquí encontramos la palabra inicuo. ¿Qué puede significar? ¿Qué traducción le da la Biblia a esta palabra? Encontramos que en el idioma original está escrita la palabra anomos, que sin lugar a dudas quiere decir sin ley. Y para este caso específico del anticristo, significa que no tiene la ley de Dios dentro de su corazón, que actuará independientemente. Y eso tiene un apelativo que es la anarquía. Es un hombre que infundirá la anarquía a su máxima expresión, a su máxima instancia, para hacer lo que su voluntad le permita hacer. Destruirá, gobernará, asesinará. No habrá nadie que se le interponga para lograr sus cometidos. Entonces, este hombre sin ley en su corazón, de la ley de Dios, se opondrá a todo lo que es y lo que venga de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy tenemos la globalización económica a nivel mundial. Todos sabemos de qué se trata esto. Incluso nosotros tenemos un convenio comercial con la Unión Europea. Muchos países tienen convenios, por ejemplo, México tiene un convenio con Estados Unidos y con Canadá, por ponerles simplemente estos dos ejemplos. Lo mismo que se está haciendo con la línea económica en todo el mundo, de la misma manera el anticristo va a imponer el misterio de la iniquidad que se denomina sobre todo el planeta. ¿En qué aspectos más? No solamente en el económico, Luchito, sino también en el aspecto filosófico e ideal. ¿Qué significa esto? Que las personas podrán hacer lo que quieran, podrán irse a todos los extremos habidos y por haber, de tal manera que lo que hagan no va a tener ninguna represión. Todos los moradores de la tierra, como bien lo dijiste, se van a volver personas sin ley en su corazón, de tal manera que impondrán la anarquía. Esa será la filosofía de este nuevo sistema mundial de gobierno, tanto ideológico como social, y también político, porque vemos en Apocalipsis 17 exactamente que va a tener 10 gobernantes que va a estar a la cabeza el anticristo, y cada uno de estos gobernantes les va a parecer coincidente esto. Nuestro mundo está dividido, nuestros continentes, en 10 partes. Miren, lo que ahora se está viendo, la Biblia ya lo dijo hace 1900 años atrás. La palabra de Dios no puede equivocarse, está dicho y está escrito que va a suceder. Si lo primero se cumplió, como lo leíamos en el capítulo 24 de Mateo, la destrucción del segundo templo en Jerusalén sucedió 36 años después de Cristo y ya estaba profetizado. Entonces, si lo que el Señor les anunció, lo que vendrá después, por simple análisis, se va a cumplir, se va a ejecutar. No hay espacio a que esto falle, porque es palabra de Dios y ya nos anticipó de lo que iba a venir para que nosotros estemos alerta, los hijos de Dios, las hijas de Dios, estemos atentos a todos los acontecimientos que nos están rodeando por este momento, para, en vez de bajar nuestra cabeza y ponernos a llorar y a lamentar, debemos erguirnos, levantar nuestros ojos al cielo, porque nuestra redención se acerca. Fieles cristianos que esperan ese arrebatamiento precioso que nos va a dar el Señor para estar a su lado siempre. Y también justamente el capítulo 13 que acabas de expresarlo, Luchito,
nos menciona que va a haber otra bestia, que es el falso profeta, que engañará al mundo entero por sus poderes que hará. Uno de ellos dice que hará llover fuego del cielo, cosas que aun si fuere posible engañará a los escogidos de Dios. Entonces, este personaje, la segunda bestia, también traerá un sistema religioso a todo el planeta Tierra, un nuevo régimen religioso que será absoluto, desaparecerá todas las religiones que ustedes conozcan o puedan conocer e impondrá un sistema religioso único en el planeta. ¿Cuál será este sistema único de adoración que existirá en aquel tiempo? Se adorará libremente y abiertamente a Satanás. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Justamente esto está en Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 4. Sí, lo puedes leer, por favor, Luchito. Con mucho gusto, Javi. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Exactamente. Allí está tan claro que no hay espacio a otro estudio, a otra religión, a otro modus vivendi. Ya no existirá eso. Todo será en esta breve frase: una sola moneda mundial, por decirlo de esta manera, porque puede ser dinero electrónico, llamémosle. Un solo sistema social. Aquí se va a hacer esto, esto, esto. Un sistema político. El gobernador mundial será el anticristo y tendrá 10 políticos más, gobernantes más de la tierra que lo estarán haciendo todo lo que las órdenes del anticristo sean sobre estos gobiernos, estos gobernantes mundiales. Y también toda la religión estará asistida por este falso profeta, que como leímos de igual manera en Apocalipsis 13, va a obligar a que todos los moradores de la tierra le rindan culto a Satanás, la serpiente antigua, al diablo y nuestro adversario. Estos todos son los sistemas que gobernarán sobre este mundo. Y continuando la lectura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo, el 7, por favor, Luchito. Claro que sí. El 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Gracias, Dios. Aquí vemos la palabra, encontramos la palabra misterio. Dicho de una sola frase, misterio es un secreto revelado. O sea, es algo que estaba oculto por mucho tiempo hasta que se devela. Se sabe lo que es, de qué se trata. Entonces, la palabra de Dios nos muestra de qué es este misterio de la iniquidad. Cuando se nos revela lo que va a hacer, deja de ser un secreto, deja de ser algo que estaba oculto, se vuelve algo revelado. De hecho, la palabra apocalipsis significa revelación. Nunca la tradujeron, porque en el idioma griego está apocalipsis. A nuestro idioma, a nuestro lenguaje, significa revelación. No es revelaciones, simplemente esa palabra, revelación. Y aquí encontramos qué significa la palabra iniquidad. Como vimos, la palabra inicuo, sin ley, anarquía, justamente eso es lo que significa iniquidad. Maldad, anarquía y obrar sin ley. Y como conocemos en nuestro medio, decimos, esa persona anda sin Dios ni ley. Miren, ¿qué quiere decir eso? Que es una persona malvada, que es una persona que hace lo que le parece que está bien y no lo está haciendo bien. Este misterio está diciendo que
hay quien al presente lo detiene. Y ya se explicó esto, ¿no? Está la iglesia presente y por eso no se ha manifestado el anticristo. Y es el Espíritu Santo el que permanece en el planeta Tierra para dar, redarguir de pecado a todos aquellos que se queden, porque los 144,000 de las tribus de Israel, 12,000 de cada una de ellas, predicarán el evangelio poderoso y la palabra de Dios será extendida a todos los rincones de la tierra. Entonces, Javi, sin el Espíritu Santo, ¿me permites leer un versículo que apoya lo que acabas de mencionar? Excelente, adelante. Dice Juan capítulo 16, versículos 7 en adelante. Okay. Palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escuche lo que dice Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aclara, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muchas gracias por esos versículos que nos ilustran exactamente la voluntad de nuestro Dios. El Espíritu Santo ya fue enviado en el día de Pentecostés. Allí vino y a través de su gracia y su favor en medio de nosotros, nos lleva a redarguirnos de pecado, nos muestra el pecado y nosotros podemos acercarnos libremente a Dios por medio de su Hijo perfecto, precioso, como dice la palabra, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Gracias por esos versos, Luchito. De nada. ¿Y qué se antepone entonces a este misterio de la iniquidad? Tiene que haber también un misterio de la piedad, de la bondad, de la fe, de la paz verdadera. Eso tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Es un versículo bastante largo, pero muy hermoso lo que dice. ¿Lo tienes, Luchito? Ya, Primera de Timoteo 3:16. Sí, a ver. Listo, dice de la siguiente manera. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Allí está. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Precioso el misterio de la iniquidad. Todo lo que se opone al misterio. A ver, precioso el misterio de la piedad. Amén. Este es el que se opone a todo el misterio de la iniquidad, del malvado, del anárquico y del hombre sin ley en el corazón de él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice? Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que el verbo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, se encarnó, vino a este mundo, entró en el tiempo como un hombre, justificado en el Espíritu. Lo presenta como inocente el Espíritu Santo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Predicado a los gentiles, claro, solo a los judíos era el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios, los israelitas, para ellos fue, pero cuando vino Jesucristo fue predicado también el evangelio a todos los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Creído en el mundo, claro. ¿Quién es el que nos hace creer en él, que es la palabra de Dios, el Dios vivo? Y solamente el Espíritu de Dios puede traer ese convencimiento a nuestro corazón y mente. Y también dice, visto de los ángeles. Qué interesante esto.
en una frase, los ángeles se quedaron admirados que el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el Hijo del Altísimo, se revista de un cuerpo humano y baje a este mundo y nazca para morir por nuestros pecados y declararnos inocentes. De esto los ángeles no terminan de admirarse. Y por último, recibido arriba en gloria. Esto quiere decir que Él resucitó y Dios le dio un lugar, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos alegramos por esta palabra, porque este inicuo tiene su tiempo, porque para esto también hay tiempo, y Dios le ha dado y le dará la oportunidad de que se manifieste para engañar, para hacer todo lo que Él quiera, pero ciertamente va a regresar el verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le destruirá a este ser perverso. Así es, Luchito. Excelente, Javi. Exacto todo lo que nos has compartido en esta noche. Y se me estaba pasando un detalle no menor en la explicación del sello. Decíamos hace contados minutos que Satanás siempre busca imitar todas las cosas que Dios ha hecho. Y quiero puntualizar en aquello. El sello que Dios nos ha puesto a ti y a mí, que hemos nacido de nuevo, es un sello interno, en el corazón, mas el que va a ser puesto en el tiempo de la gran tribulación o cuando empiece la gran tribulación será ¿qué? Uno externo, uno que se lo pueda mirar y ver. Y no quiero dejar pasar por alto estos versículos. Davico, si por favor me ayudas viendo Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, 3 y 14, ya. Sí, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de su herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito Dios. Mire, entonces lo que hemos recibido es la garantía. En esta versión dice las arras. Ya, para que aquellos que no lo hayan entendido como arras, es la garantía. O aquí ya para hilar un poquito más fino, es el anillo que Dios ha puesto a la iglesia en ese comprometimiento. Por eso Jesús le llama a la iglesia su novia, por la cual va a venir. Entonces nos ha dejado el Espíritu Santo como el anillo de compromiso. Y cuando Él venga, nosotros subamos a las nubes y ahí esperemos a Jesús. ¿Vendrá qué? La boda, lo que tanta novia espera de su amado, llegará a su cumplimiento. Vamos rápidamente a 2 de Corintios 1, 21 y 22. ¿Qué nos habla de del sello? 2 de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Amén. ¿En dónde es el sello nuestro de Dios? En el sello. Entonces, en el corazón. Entonces dice la palabra que el maligno sabe y no nos toca. ¿Por qué? Porque está interno. ¿Cómo puede hacerlo? Negado. Entonces, si bien es cierto, como decíamos, este ser quiere copiar absolutamente todo de Dios, pero por más esfuerzo que se haga, Dios pues está supremamente más arriba de aquello. En ese mismo libro de 2 de Corintios, vamos al capítulo 5 y veamos el versículo 5. Mas el que nos hizo también esto mismo es Dios,
quien nos ha dado las garantías del Espíritu. Exacto, estamos hablando de qué, de el sello. Y finalmente vamos a Efesios 4:30. Regresamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Amén. Ese día de redención es ¿cuál, Javi? El día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Sí. Entonces, no se me estaba pasando por alto y pues no podía dejarlo pasar. Un sello de Dios es interno en el corazón. El de la marca del anticristo será visible, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Así es. Listo, hemos creo que cumplido con el tema que estaba pendiente. Hemos visto a la luz de la Biblia por la exposición del Javi el misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad. Y pues bueno, creo que hoy sí, Javi, hemos podido alcanzar con el tiempo para dejar esta enseñanza clara en esta noche. Así es, Luchito. Gracias a Dios por la apertura, por su tiempo que hemos podido declarar la palabra de Dios y exponerla delante de todos ustedes que nos miran y nos escuchan. Gracias a Dios por su tiempo y queremos seguir entregando estas enseñanzas y queremos seguir hablando la palabra de Dios, que es lo que nos sustenta, lo que nos sostiene y lo que nos muestra las cosas que están por venir. Así es, entonces despidámonos en oración, Javi, de este tiempo de enseñanza, de reflexión que a Dios gracias hemos podido realizarlo. Entonces, ¿puedes orar, por favor, Javi, para dar por terminada esta enseñanza? Amén. Bendito seas tú, Señor, de gloria y de poder. Te damos gracias infinitas, Padre, por permitirnos todo este tiempo de enseñar tu palabra, Señor, de mostrarla y poder entenderla plenamente, Padre, conforme a tu Santo Espíritu que mora dentro de nuestros corazones. Te damos gracias por ese sello que tú has puesto en nuestras vidas, que nos da identidad de hijos e hijas de Dios. Gracias por tu palabra, bendita sea siempre. Y bendito seas tú, Señor Jesucristo, quien nos traes y nos muestras toda la verdad. En esa verdad nosotros descansamos porque tú dijiste, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estas fueron tus palabras, Señor, y tus palabras son verdad también, como tú eres la verdad. Bendito seas por todo este tiempo que nos has dado y que tu palabra llegue a todos los rincones, Señor, de la tierra y regrese a ti llena, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Luchito. Gracias. Listo, que Dios les bendiga. Gracias por su atención. A ti, Javi, gracias también por seguir en esta labor y bueno, continuaremos con la bendición de nuestro Dios. Así que una excelente noche y un buen inicio de semana. Que la próxima semana pues sea una bendición más de parte de nuestro Dios. Un abrazo a todos. Amén. Bendiciones.